Bueno, reconocimiento obligadísimo a Jueces para la Democracia por intentar que entre jueces y periodistas lleguemos a unas pautas de conducta. Yo invitaría a la asociación a profundizar en esto, porque en tan poco tiempo un problema tan complejo y que dura durante tantos años no podríamos solventarlo, por lo menos yo no me creo en condiciones de hacerlo. Mi agradecimiento, por supuesto, a Malagón, que está ahí, bueno, ya no está, pero nos ha hecho un dibujo maravilloso y creo que es obligadísimo porque es un grandísimo dibujante y un grandísimo colega. Me encanta también compartir panel con periodistas tan excelentes, tan profesionales como Jesús y Fernando y José, todo, con Pedro, todos ellos, y con un compañero de baile tan estimulante como Simo. Mejor que Iceta, ¿eh? Bueno, ya veremos, porque vamos a discrepar seguro. Desde luego, gracias a todos ustedes por aguantar hasta estas horas en este debate. Este es, desde luego, un problema muy antiguo. Los más veteranos recordarán que Michel Domínguez llegaba al juicio del Supremo en el caso Gal casi nada, con un casco de moto encima. Y estamos hablando, si lo recuerdan, de 1998, hace 17 años de eso. Cualquiera diría que algo estamos haciendo mal, muy, muy mal, especialmente los periodistas, si tenemos en cuenta que la publicidad, que fue concebida como una garantía, como una gran conquista del pensamiento ilustrado frente al poder absoluto del antiguo régimen, ahora resulta que se ha vuelto en contra de los imputados. ¿Y cuántos no darían algo porque en vez de ser un juicio público fuera un juicio en el que su imagen no pudiera ser difundida? Cuidado con esto, porque al final las garantías de los imputados son esenciales para tener un Estado de Derecho eficaz, esenciales. Y muy posiblemente la actividad de unos y otros están haciendo que esas garantías se vuelvan en contra de aquello para lo que fueron concebidas. La polémica actual se ha suscitado a raíz del conocimiento en junio de que el PP había llegado a una enmienda transaccional con CiU, primer dato llamativo, soslayando el criterio de los órganos consultivos. Se está abusando de una legislación que omite la consulta al Consejo del Poder Judicial, a la Fiscalía, por supuesto, a los abogados, por supuesto, a la Comisión General de Codificación, muy ignorada. Así salen las cosas. La enmienda de CiU iba muchísimo más allá, muchísimo más allá. La enmienda de CiU: las autoridades públicas o agentes deberán velar por la protección en todo momento del derecho al honor, a la imagen y a la intimidad, así como proporcionarle un trato digno y respetuoso con los derechos fundamentales. Deberán evitar la exposición al público del detenido, evitarán filtrar o difundir datos o imágenes de los detenidos, y la autoridad judicial que haya autorizado la detención controlará el cumplimiento. Al final, lo que queda en la enmienda es un híbrido entre lo que está ya, y que a mi juicio permitía garantizar perfectamente, si se hubiera querido, los derechos de los imputados, es decir, como ha contado Simo, la detención deberá practicarse de manera que menos perjudique al detenido en su persona, reputación y patrimonio. Luego se añade que se deberá practicar de manera que se respeten los derechos constitucionales al honor, intimidad e imagen, que es lo que se coge de la enmienda de CiU. Y finalmente, después de unas gestiones de los periodistas con el Ministerio del Interior, que aquí hay que tener circuito privilegiado para que uno lo escuchen, se añade con respeto al derecho fundamental a la libertad de información. Añadido colateral, para medir un poco el calibre: a los jueces se les dan las leyes hechas. Cuando llegan al Ministerio de Justicia ya están redactados, ya no hay ni siquiera lugar a que se modifiquen. A nosotros nos han escuchado, pese a que, en mi opinión, ni es una buena legislación. Ahí yo no estoy muy de acuerdo con Simo, y, en fin, tampoco estoy del todo de acuerdo con la interpretación que desde el sector periodístico se ha hecho de esta enmienda, porque, desde luego, la enmienda no impide fotografiar. La enmienda es un mandato a los jueces, enmienda ya convertida en ley, un mandato a los jueces y a los policías para que velen por los derechos fundamentales de los imputados. No es una prohibición de publicar. Lo podrían haber hecho. La legislación francesa impide
a los medios de comunicación como mandato expreso y sancionado si se incumple, publicar imágenes de detenidos esposados. Es por lo que ustedes, cuando ven imágenes de la televisión francesa con la detención de terroristas, jamás los verán esposados. Aquí sí, aquí sí. ¿Podían haberlo hecho? Lo podían haber hecho. Ítem más, era la línea en la que iba un anteproyecto de ley que elaboraron juristas, en mi opinión, de primerísima fila, como Pedro Crespo, Ignacio Sánchez Hillera o Juanjo López Ortega, un anteproyecto de reforma integral de la ley de enjuiciamiento criminal en el que se incluía un aspecto, en el 113, si lo encuentro, en el que había eso, una prohibición expresa a los medios de comunicación, sancionable, para publicar las imágenes de los detenidos. Solo pueden transmitirse a los medios de comunicación datos o hechos objetivos con trascendencia informativa. No puede comunicarse la identidad ni difundirse imágenes del investigado. El que acuñaba el término investigado ya era este anteproyecto. No lo han hecho así en una regulación que finalmente, a mi manera de ver, no sé exactamente qué quiere decir, porque estamos situando a los policías como intérpretes del balancing que nos ordena el Tribunal Constitucional entre qué es derecho al honor y qué es derecho a la información. ¿A qué se van a tener? ¿A qué se van a tener los jueces en una detención practicada normalmente con muchísima inmediación? Yo no creo que esta normativa nos proporcione seguridad jurídica. Creo también que es un ejemplo de una nefasta manera de legislar. Muchas leyes muy poco claras y muy poco precisas. Y además es un ejemplo del intento de los políticos de contentar a determinados medios colectivos, en este caso los medios de comunicación, por su influencia. Yo creo que el marco legislativo preexistente permitía ya garantizar esos derechos, no solo a través de la dicción literal de la Ley de Enjuiciamiento Criminal del 520, sino también porque hay un mandato en la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que obligaba ya a la policía a respetar, fíjense, el honor y la dignidad de las personas, de manera que esas imágenes de detenidos en ropa interior, ya con la legislación existente, nunca hubieran debido producirse. Eso sí, si la policía de este país tuviera algún interés en respetar en algún momento los derechos fundamentales y la dignidad de los detenidos, que también la tienen. Y desde luego no se hubieran producido si los jueces y los fiscales de este país hubieran también velado porque esas detenciones se hubieran producido de una manera correcta o, en caso contrario, hubieran exigido responsabilidades a la policía por la manera de haberla practicado. Recordarán ustedes que en la lejana fecha de 1993 ha habido aquí empresarios como Benedicto Alfaro detenidos en la boda de su hijo, de una manera completamente innecesaria, porque jamás se habían negado a comparecer ante los jueces. De manera que la pregunta es: ¿cuántas veces los jueces y los fiscales han reprochado a la policía detenciones arbitrarias? Me temo de que esta legislación sea un brindis al sol, porque no hay ninguna consecuencia si la policía sigue incumpliendo su deber que ya tenía, conforme a la Constitución y conforme a la ley, de velar por los derechos de los detenidos. Salvo una legislación sancionadora del tipo francés, yo creo que los medios vamos a seguir publicando todas las imágenes que nos lleguen y que seamos capaces de conseguir, porque es imposible poner puertas al campo. Aunque debo decirles que yo no me siento en absoluto cómoda con la difusión de imágenes de los imputados esposados. Yo creo que los periodistas debemos también estar comprometidos con los derechos fundamentales de nuestros conciudadanos y no alzaprimar de una manera total y generalizada el derecho a la información. Yo creo que esas imágenes no son estrictamente necesarias en muchos casos para satisfacer el derecho a la información. Creo que los detenidos pueden ser fotografiados y publicarse su imagen sin necesidad de que estén esposados, y creo que esa imagen de personas esposadas instala en la opinión pública la imagen de una condena anticipada de la que todos deberíamos huir. Pero el asunto plantea muchos otros interrogantes con los que ya quiero acabar, porque, fíjense, desde el punto de vista de la presunción de inocencia, si lo pensamos bien, tan inocente son los detenidos y los imputados como los que se sientan en el banquillo. Desde el punto de vista de la presunción de inocencia, tampoco podríamos difundir las imágenes de los acusados en el banquillo, desde ese punto de vista. Y sin embargo, ahí están. De otro lado,
convendrán conmigo en que existe un interés social relevante en el delito, en su investigación, en su persecución y, por supuesto, también en quiénes son sus autores. De manera que, al fin y a la postre, la imagen de un detenido responde a la realidad y responde quizá a un interés público relevante que justificaría su difusión. Por ejemplo, y les pregunto, si el detenido fuera el presidente del gobierno, ¿estaría justificada la difusión de su detención? Sí. ¿Y si fuera un empresario? ¿Y si fuera un policía corrupto? Entonces, al fin y a la postre, ¿quién decide qué imputado sale y quién no? ¿Lo dejamos en manos de los medios? ¿Quién controla, pues, a los medios? Debo decirles que yo creo que sin un serio debate en el Pleno del Consejo del Poder Judicial, el nuevo protocolo de comunicación del Consejo, tan fabuloso en otras cosas, acríticamente establece que los medios de comunicación deben poder tener acceso a la imagen que se produce en el exterior de los juzgados, ya sea de imputados o de testigos. Deben poder tener acceso a la imagen. De manera que esta es la última regulación del Consejo, y me pregunto cómo se va a compatibilizar con la nueva que se hace, desde luego de rango superior, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que obliga a ponderar también los derechos al honor, a la imagen y a la presunción de inocencia de los detenidos. Y con esas interrogantes lo dejo. Y gracias. Muchas gracias.